Señor, gracias porque nos permites el día de hoy venir delante de ti y en esta bondad, Señor, has sembrado esperanza en nuestro corazón de que podemos encontrar en tu palabra no solamente instrucciones, sino que en tu palabra está tu espíritu, por medio del cual tú puedes hacer una obra en nosotros. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Juan capítulo 13. Este capítulo marca la entrada a una nueva sección en el Evangelio. Habíamos estado viendo a lo largo de los primeros 12 capítulos distintas señales. Jesús ha hecho distintas señales para llamar la atención de cada una de las personas que lo están escuchando. Y te acuerdas que ha multiplicado panes y peces y ha resucitado a Lázaro y ha hecho todo tipo de milagros y todo tipo de señales para que la gente crea. Pero desde el principio Juan en el capítulo 1 nos había dicho que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No era una sorpresa lo que estaba sucediendo. Él sabía que iba a ser rechazado y que ese rechazo lo iba a conducir hacia la cruz. De hecho, ese era el propósito de su venida a la tierra. Él venía a la tierra para pagar por nuestros pecados. En la cruz estaba escrito desde mucho antes en los profetas. Después del capítulo 12, Jesús, digamos que se retrae del ministerio público y comienza a hacer una serie de mensajes y de enseñanzas en la intimidad a sus discípulos más cercanos. Veremos del 13 en adelante lo que se ha nombrado el lugar santo del Nuevo Testamento. Son los mensajes, las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Probablemente estamos hablando de 24 horas antes de la crucifixión. Ya estamos en la orilla del final de su ministerio aquí en la tierra. Y antes de dar ese gran paso en el que iba a pagar por nuestros pecados, Él reúne a sus discípulos y les va a dar distintas enseñanzas. Y el día de hoy vamos a comenzar con una muy famosa que la has debido oír, seguramente incluso has participado tal vez de algún ritual semejante a esto, que es el lavamiento de los pies. Y vamos a estudiarlo verso a verso para comprender no solo lo que dice el texto, sino también lo que quiere decir. Dice en el capítulo 13, versículo 1. Acuérdate, Jesús ya no está hablando al público en general. Él está en un lugar privado. Juan no nos relata eso, otros evangelios nos muestran, no sé si tú recuerdas la historia que le dice a sus discípulos: entren en la ciudad y donde vean a un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo, y donde él llegue, pues ahí celebraremos la cena, ahí celebraremos la Pascua. Bueno, eso Juan no lo relata, simplemente nos dice lo que está sucediendo ya ahí, en ese lugar, que comúnmente se le conoce como el aposento alto. Era una especie de habitación en un segundo piso, por eso se llama el aposento alto. Y dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y eso lo pone como una introducción. Jesús dice que sabía que su hora había llegado. Si tú recuerdas en los capítulos anteriores, una y otra vez Jesús dice: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero Jesús ahora sabe que su tiempo ha llegado. Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Jesús no se tropezó con una adversidad. Él estuvo en control de todas las cosas y en el momento preciso Él dijo: ok, ya es tiempo. Y sabiendo eso, la hora, ¿qué hora? Para que pasase de este mundo al Padre, para que regresara de este mundo en el que estaba a la presencia de Dios donde había estado desde la eternidad. Ya llegaba ese final de su ministerio físico aquí en la tierra. Y dice: como había amado a los suyos. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque la palabra dice que Dios ama al mundo entero, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El versículo más famoso, probablemente el más famoso de la Biblia, es Juan 3:16.
que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, Dios ama al mundo, pero hay un amor especial por aquellos que han creído, a los que Jesús les llama los suyos. ¿No te encanta? Que Jesús está con sus discípulos y dice, estos son míos, yo los creé, yo los rescaté, yo los redimí, son míos, me pertenecen. Y podrías el día de hoy pensar, ok, yo le pertenezco. Marcos Vidal, este cantautor español, tiene una canción que se llama El Milagro, y en esa canción yo recuerdo que cuando recién le entregué mi vida al Señor, uno de los primeros discos que escuchaba hasta el cansancio era ese disco donde está esta canción El Milagro, y una de las líneas del milagro de esta canción dice, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Y recuerdo que para mí esa idea de tengo dueño, o sea, a veces cuando no conoces al Señor, esa idea es ofensiva. ¿Cómo que tengo dueño? No tengo dueño, soy el arquitecto de mi propio destino, soy dueño de mi propia vida, a mí nadie, porque yo ya, ¿no? Pero cuando vienes a Cristo y entiendes, no tengo dueño, soy suyo, Él es mi Señor, trae todo el consuelo que necesitamos. Y Jesús dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, no son del mundo, son suyos, pero están en el mundo. Es como una barca, ¿no? Una barca está en el mar, pero no es parte del mar. El mar a veces se puede meter a la barca, pero la barca no es parte del mar, aunque está en el mar. Así, tú y yo navegamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo, somos del Señor. Y dice, había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Ahora, entre sus discípulos, hay 12 discípulos que están aquí. De esos 12, tú sabes que hay uno que lo va a traicionar, que lo va a entregar y que lo va a despreciar. Y Jesús no dejó de amarle. Dice que lo amó hasta el fin, hasta el cumplimiento de todas las cosas. De Judas hablaremos la próxima semana tal vez, pero el problema de Judas no fue que Jesús no lo amaba lo suficiente. Dice la palabra que los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué sucede? Dice que estaban cenando. Y esto es lo que se conoce como la última cena, ¿no? Es la última cena que tiene nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz. Y quiero que quites de tu mente la idea de Leonardo da Vinci. No sé si has visto el cuadro de Kermojón. Pues como obra de arte es buena y valiosa y todo lo que tú quieras, pero como representación histórica es terrible, porque es como la primera selfie de la historia, están todos sentados de un mismo lado de la mesa, mirando hacia el frente, como que nadie cena así, y menos en esa época. En esa época no existía, no era común en esta cultura una mesa alta con sillas. Se usaba una mesa de estas chaparritas, incluso el día de hoy son como mesas para café que se ponen en el centro de la sala. Serán mesas muy chaparritas y te acostabas en el piso, probablemente sobre un cojín, y con los pies para atrás. Están recostados así. Y están comiendo, con una mano están recostados y con la otra pues agarran la tortilla y el guisado y van comiendo todos así con los pies hacia atrás.
Entonces estaban sentados así, cenando, y nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Curioso que, sí, Satanás, el diablo, no es una idea o un concepto. Cuando yo era niño, yo tenía mucho temor a la oscuridad, no sé si todos los niños eran así, yo tenía mucho miedo a la oscuridad y a los cuentos de miedo y de espantos, el duende y cosas así. Y entre las cosas que tenía era el diablo, ¿no? Y recuerdo mucho un amigo, ni siquiera recuerdo quién, pero una persona, un joven que me decía, no, mira, el diablo no es un ser que viene y te ataca. El diablo es una manera de hablar del mal. Por ejemplo, cuando tú le golpeas a tu amigo, ahí es como un diablo. Y cuando tú insultas a alguien, eso es como un diablo. Y cuando alguien roba, eso es como un diablo. Entonces no tengas temor a un ser que va a venir a atacarte, porque no existe. El diablo es solo un concepto para representar el mal. Y yo supongo que medio me trajo consuelo en aquella época, yo tendría 10 años tal vez, pero no es lo que la Biblia enseña. El diablo no es un concepto, el diablo es un ser creado. Un ser creado que por lo que leemos puede llenar tu corazón con cosas. Ojo, Satanás no puede pecar por ti. O sea, cuando hay pecado, el que peca eres tú. Nadie puede decir, no, mira, es que lo que pasa es que el diablo me hizo pecar. No, el diablo no puede hacerte pecar. Tú y yo pecamos por nuestra propia voluntad y por nuestra propia concupiscencia. Pero Satanás sí puede llenar tu corazón. ¿Cómo puede llenar tu corazón? Pues a través de tus sentidos. Puede llenar tu corazón a través de tus oídos, con las conversaciones que tienes. Y a veces conversaciones que tienes no solo con otras personas, sino contigo mismo. ¿Nunca has estado conversando contigo mismo acerca de alguien? No, el fulanito no me saludó. ¿Por qué será que no me saludó? Seguramente sabe que yo me enteré de esto y piensa que yo hice, pero pues yo también sé que él hizo aquello y al final terminas súper enojado porque tú solito en tu propia conversación ya culpaste, acusaste y condenaste, y hasta cuando lo ves le dices, no me hables después de todo lo que me dijiste. Y dices, no dije nada, o sea, ¿qué pasa? Satanás puede usar nuestras propias autoconversaciones. Satanás puede usar tus ojos y llenar tu corazón a través de tus ojos, a través de las cosas que ves y codicias. Satanás no puede pecar por ti, pero puede llenar tu corazón. Sucedió con Ananías y Zafira. Si tú recuerdas en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira deciden donar una parte del dinero a la iglesia, pero el problema no es que se quedaron con una parte, sino que quisieron aparentar una espiritualidad que no tenían. Y le dicen a Pedro, mira, trajimos todo lo que tenemos. Y Pedro les dice, ¿eso es todo? Sí, todo, absolutamente, todo, toditito. Y Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Si el terreno era tuyo, ¿quién te lo pidió? Y si lo vendías, el dinero era tuyo. Y si querías quedarte con parte del dinero, era tuyo. ¿Por qué mentir? Satanás empieza a llenar nuestro corazón. Y parte de las cosas que quiere robar es hacerte creer que no eres suyo. ¿Nunca te ha pasado que empiezas a desconfiar de Dios? Yo creo que Dios nos está, debe estar ocupado atendiendo cosas muy importantes. A mí no me escucha, a mí no me entiende, a mí no me quiere, a mí no me ve. Y empezamos a dudar de que somos suyos. Y Judas había visto milagros, había visto todas las cosas que vieron los demás, pero hacía tiempo que no estaba escuchando a Jesús. Que ya estaba escuchando a Satanás y estaba su corazón lleno de la doctrina de Satanás en vez de la doctrina de Cristo. Y entonces Jesús lo que hace, dice el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Entonces, Jesús sabía, dice en el versículo 1, que su hora había llegado. Ahora dice que Jesús sabía
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. O sea, básicamente Él sabía que Él es el dueño de todo. Conocía su capacidad y conocía su poder, su reino. Él sabía que Él era dueño de todo. ¿Nunca has conocido a alguien que dice, no sabes con quién te estás metiendo? Es alguien que está muy seguro de lo que tiene en sus manos. No sabes con quién te estás metiendo. Bueno, Jesús sabía quién era Él. Él sí tenía todas las cosas en sus manos porque el Padre les había dado. Luego dice, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Número 2, que había salido de Dios y a Dios iba. Las dos preguntas que el mundo muere por entender. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y Jesús sabía que había salido del Padre y que regresaba al Padre. Él no tenía conflictos existenciales. Tú y yo sí, ¿qué vamos a hacer? No, él tenía toda la idea clara. Entonces, sabe que su hora ha llegado, sabe que todas las cosas están en sus manos, sabe de dónde viene, sabe a dónde va. ¿Y qué hizo? Se levantó de la cena, se quitó el manto. El manto en aquella cultura era la prenda más preciosa, era la prenda más importante. De hecho, en la Biblia, en la ley, está escrito que si empeñabas tu manto, no tenías dinero y lo empeñabas, en la noche te lo tenían que regresar, porque era algo que no se le podía arrebatar a la gente. Era algo tan valioso. El día de hoy tú te vas a dormir y pues agarras una cobija, y si te da frío, pues otra cobija, y sin problema. En aquella época no era tan sencillo. Te tapabas con el manto. El manto era pues una prenda de primera necesidad. Y Jesús, además que el manto representaba la autoridad. Y Jesús se quita el manto y tomó una toalla y se la ciñó. Ceñírsela es como amarrársela a la cintura. Un poco ten en cuenta que los hombres andaban con una especie de vestido, con una especie de toga, y para hacer cosas, para poder moverte con facilidad, ¿no? Las personas que eran de gran autoridad, pues como con esa toga, pues solamente mandaban, así no había estorbo, pero los siervos tenían que ceñirse. Probablemente hacían una especie de dobleces para que pareciera como un pantalón y se lo ponían acá y se lo amarraban con una toalla, algo así. La cuestión es que para poder agacharse y moverse tenían que ceñirse. Y Jesús está tomando una toalla y está ciñéndose. Luego, imagina la escena. Están todos sentados, comiendo, con los pies hacia atrás, y de pronto Jesús se levanta, se quita su manto, se envuelve su ropa, se ciñe con una toalla y se va hasta la esquina donde hay una vasija con agua, y dice que tomó agua y la puso en un lebrillo, en una especie de, en Bolivia le llamamos tutuma, es como una especie de bowl, ¿no? de recipiente, y se acerca, no sabemos con quién comenzó, pero se acerca a uno de sus discípulos, que está acostado con los pies hacia atrás, y se acerca a sus pies y empieza a lavar sus pies. O sea, no solo a echar agua, sino vierte agua y lava sus pies. Y luego dice, y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, no solo lava sus pies, los moja, sino que luego está de rodillas, agarra la toalla y empieza a secar los pies de sus discípulos. ¡Qué escena! Otra vez, sabía que el Padre había venido, sabía que al Padre iba y que todas las cosas estaban en sus manos, y se puso a servir a sus discípulos. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, perdón. No sabemos si fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, realmente no sabemos qué número de discípulo era Pedro. Pero llegó con Pedro
Y Pedro le dijo, Señor. Aunque esto es, no es como el día de hoy usamos la palabra Señor como una manera de respeto nada más. En inglés sería como Mister, no, pero no es Mister, es como Lord, es como Señor como un título, en griego es Kyrios, es el Señor, ¿no? Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Pedro está viendo algo interesante. Pedro está diciendo, ¿cómo crees? O sea, tú eres el Señor, ¿cómo crees que me vas a lavar los pies? En esa cultura, ten en cuenta que todos andaban como en sandalias. Entonces, de un lado a otro, los pies se llenaban de tierra y de polvo, no existía el pavimento. Entonces, siempre te llenabas de suciedad en los pies. Y al llegar a una casa para cenar, lo común era que un esclavo, un siervo, te lavara los pies para que pudieras comer. Por alguna razón, en esta cena nadie había hecho eso. Y cuando están ya cenando o por cenar, Jesús se levanta y cubre esa necesidad. Pedro se da cuenta y dice, oye, esa es una labor de un esclavo, Jesús, ¿cómo crees? No hagas eso, tú eres el Señor. Ahora, digamos, punto para Pedro porque se dio cuenta que el Señor no debería estar cumpliendo esa labor. Tache para Pedro porque tampoco es que él está queriendo hacer nada. O sea, no es como que dice, Señor, ¿cómo crees? Yo te lavo a ti. No, él dice, no, tú no lo hagas. A ver, ¿quién lo puede? Otro, venga, lavarme los pies. ¿Cómo? No. O sea, alguien tiene que lavarme los pies. O sea, Pedro está medio entendiendo, pero está bastante perdido. Solo está pensando, Señor, ¿cómo crees? Tú no puedes lavarme los pies. Y Jesús, me encanta la respuesta. Respondió Jesús, verso 7, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabes qué hace Jesús? No le explica. ¿Quién se ha sentido frustrado alguna vez porque Dios no le explica cosas? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué está sucediendo esto? Y Dios nada más mira y dice, ok, sigamos, ¿no? Y Dios a veces no explica y a veces no lo hace porque no quiere explicar. ¿Eso revela que Dios es un Dios perverso? No. Hay veces que, y yo batallo esto con mi hijo, porque a veces mi hijo le digo, a ver, siéntate acá. ¿Por qué? No tengo que decirte por qué. O sea, yo no tengo que convencerte de que me obedezcas. Si yo digo que te sientes, te tienes que sentar y confiar que lo que te estoy diciendo es no solo correcto, sino bueno, sobre todo para ti. Porque yo no estoy viendo por mí, estoy viendo por mi hijo, tiene 6 años. Toda decisión que yo tomo acerca de él tiene que ver con su propio bienestar, no con mi comodidad o con mi deseo. Y este es un padre imperfecto. Entonces, cuando el padre a veces te dice algo y tú y yo empezamos a decir, pero no entiendo por qué. A veces Dios da una explicación en su misericordia, pero muchas otras veces Dios simplemente dice, obedece. No lo entiendes ahora, lo entenderás después. ¿Cuánto después? Pues tal vez 2000 años después, cuando estés conmigo en el cielo. No importa. Jesús dice que los amó hasta el fin, no tenemos nada que desconfiar. Entonces Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Jesús le dice, no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y Pedro, necio, como a veces yo, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué necio? O sea, es el Señor. El Señor está diciendo, Pedro, estira tus pies, voy a lavarte. No, Señor, no. Mira, yo sé que no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. No, ¿cómo crees, Señor? Jamás. Que te quede bien claro, Señor. Jamás. ¿Y cuántas veces yo me he visto tan necio con Dios? No, Señor, no. Y me encanta Jesús. Lo único que hace es decirle, verso 8, Jesús le respondió,
si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, una vez más, no se trata de lo que yo quiero hacer porque soy Dios y tengo todas las cosas en mis manos y a mí se me ocurre hacer mi capricho. No. Tiene que ver contigo, Pedro. Si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, que hay que amar a Pedro, ¿no? Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otra vez está diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer, ¿no? Ok, pues entonces completo, Señor. Que sea baño completo, cabeza, pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Ahí como ahí que nació esa canción. Y Jesús, una vez más en su misericordia, le dice, Jesús le dijo, verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Entonces Jesús lo que hace es decirle, no, Pedro, no necesitas lavarte. El que está limpio solo necesita lavarse los pies. Ahora, por supuesto que Jesús no está hablando solo en un sentido físico, ¿no? Estábamos por cenar, no te puedo bañar, solamente se necesita lavar los pies. Esa sería la respuesta, digamos, en el alcance físico natural. Pero Jesús está hablando de algo más. Jesús está diciendo, Pedro, tú ya estás limpio, tú ya eres mío. No tienes que ser salvo todos los días, ya eres salvo, ya eres mío, ya estás limpio. ¿Cómo estás limpio, Pedro? En el capítulo 15, si me acompañas, dale vuelta a la hoja a tu Biblia, Juan 15, versículo 3, Jesús, es la misma conversación, la misma escena y en el aposento alto. Jesús les dice, Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo es que Pedro está ya limpio? Por la palabra que Jesús les ha hablado. Pedro, ya ha escuchado a Jesús, ya ha recibido, ya ha creído la palabra de Jesús, entonces ya está limpio, distinto de Judas. Que Judas ya no está escuchando a Jesús, ya no está oyendo a Jesús, tal vez lo oye como ruido, como palabras inteligibles tal vez, pero ya no están entrando a su corazón. En realidad, Judas está escuchando a Satanás, por eso está sucio. Pero Pedro ya está limpio, pero necesita lavarse los pies. ¿De qué está hablando? No de salvación, sino de santificación. Todos los días tú y yo caminamos en el mundo, y no solo físicamente, sino estamos envueltos en este mundo. Y todos los días algo de este mundo se nos pega. Basta con que veas que el vecino de enfrente pues ya tiene un nuevo coche. Y no tengo que envidiar. Basta con que alguien tenga una buena noticia y, siempre el mundo está lleno de esas tentaciones. ¿Perdí la salvación? No, ya estás limpio, pero necesitas lavarte los pies. Necesitas quitarte todos los días esa inmundicia que se nos va pegando al caminar en este mundo. Entonces Jesús le dice a Pedro, no necesitas bañarte, ya estás limpio, ya eres mío, pero sí necesitas limpiarte los pies. ¿Por qué? Cuando tú y yo pecamos, que pecamos todos los días de distintas maneras, pero cuando pecamos y no nos lavamos, no perdemos la salvación. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Pero cuando pecamos y no lavamos eso, nuestra comunión con Cristo se va rompiendo, se va apartando. Cada vez el Señor parece más distante, más distinto, más lejano. Y después terminamos como si el Señor no estuviera con nosotros. ¿Y cómo me lavo? Bueno, hay dos formas de lavarme los pies. Una, permaneciendo en su palabra. La palabra siempre en la Biblia es representada como agua. Permaneciendo en su palabra estoy renovando mi entendimiento. La palabra de Dios es algo que necesita lavar mi mente, mi corazón todos los días.
Yo necesito permanecer en la palabra de Dios. Pero hay una segunda cosa, y es la confesión. Confesar mis pecados no es solamente reconocer mis pecados. Déjame ponerlo de esta manera. Yo puedo, vamos a suponer que le contesté mal a mi esposa, ¿no? Por alguna situación le dije una palabra dura, no me molestes, una cosa así. Digo, una mala actitud. ¿Está bien? No, está mal, es pecado. Ok, sí, te hablé mal, ya, perdóname. Ya confesé mi pecado, ya pedí perdón. No, no es cierto. O sea, decir, sí, pequé, y decir, perdón, eso no es confesar mi pecado, eso es, en el mejor de los casos, vanagloriarme de mi pecado. Confesar, en griego, es la palabra homologeo. Y homo, acuérdate, homo es como igual, ¿no? Homogéneo. Y homologueo básicamente quiere decir hablar lo mismo, ponernos de acuerdo. Por ejemplo, hace un momento les decía que este lebrillo en Bolivia se llama tutuma. ¿Ok? Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos homologueando, por decir algo, nuestro lenguaje. Entonces, cuando yo diga, pásenme la tutuma, todos hemos entendido lo que es una tutuma. ¿Okay? Ya nos hemos puesto de acuerdo. Confesar mi pecado es ponerme de acuerdo con lo que Dios ha definido como pecado. Hablarle mal a mi esposa no es que así es mi carácter, así somos nosotros, mi educación, mi cultura, no. Es pecado. Uno de los dos, o Dios o yo, tiene que modificar su concepción. Y no va a ser Dios. Yo tengo que ver lo que estoy diciendo, viviendo, haciendo, creyendo, pensando. Dios le llama pecado, por tanto es pecado. Señor, pequé. Contesté mal a mi esposa. No es mi cultura, no es que así soy, no es mi carácter, no es que en mi familia somos. Es pecado y como pecado, Señor, te he deshonrado. Y entonces voy a poder ir y hablar con mi esposa y pedir perdón de una manera correcta. No sé si me explico. La confesión de pecados es eso, es comprender lo que Dios dice de algo y aceptarlo y abrazarlo. La confesión de pecados me hace limpio por varias razones. Número uno, cuando confieso mis pecados, reconozco mi necesidad de un Salvador. Cuando confieso mis pecados, reconozco que necesito un Salvador. Si eres de las personas que piensan que se equivocan mucho, no necesitas un Salvador, necesitas instrucción, disciplina. Pero si entiendes que no te equivocas, sino que eres pecador, necesitas un Salvador, porque el pecado trae muerte. Confesar mis pecados me recuerda mi gran necesidad. Por eso, cuando tus hijos pecan, tienes dos opciones: enojarte con ellos y reventarlos, o decirles, esto que hiciste está mal, esta va a ser la consecuencia, pero esto lo que está haciendo es reflejar que necesitas un Salvador. Lo estás llevando al Evangelio. Entonces, confesar mis pecados me recuerda que necesito un Salvador. Número dos, confesar mis pecados me recuerda la gracia de Dios. Porque puedo recordar que sí, es pecado, pero que Él lo ha pagado en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué hace cuando haces esas dos cosas? Recuerdas quién eres, pero recuerdas la gracia de Dios, te hace libre. Nunca, yo estoy seguro que sí. Son cosas que me pasan, pero estoy seguro que te pasan a ti también. Que sales de casa y se poncha una llanta. Poncha una llanta, bueno, ya no logras cambiar la llanta.
listo, vamos, vas para allá y hay un accidente a 2 pasos de ti, entonces hay uno, tengo que llegar al trabajo y era bien importante que hoy llegara a tiempo, pues ya me voy a poner por aquí, me metí en un estacionamiento para salir y tomé un taxi para poder llegar y ya estoy en el taxi y salgo del taxi y dejé mi cartera o mi celular en el taxi, no puede ser posible. Y empiezan las cosas a ir una mal detrás de la otra. ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente? Debe ser porque ayer yo le hablé mal a mi esposa, le dije esto a mis hijos, no leí mi Biblia, no oré, tenía que predicar el evangelio a esta persona y no lo hice, y empiezan un montón de acusaciones a venir a tu mente. Y por eso me está pasando todo eso. Cuando confiesas tus pecados, eres libre. Porque sabes que sí, ayer le hablé mal a mi esposa, pero ya pedí perdón a Dios, Dios ya me perdonó. Sí, tenía que haberle dicho esto a esta persona y no lo hice, pero ya le hablé, ya le pedí perdón, ya mentí, pero ya me arrepentí, ya, o sea, la confesión de pecado está en libertad, porque Satanás es un león que anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Todo lo escondido es un gancho de donde Satanás se puede colgar y llenar tu corazón. Lava tus pies. Juan, y lo sabemos de memoria, si confesamos nuestros pecados, que dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan. Entonces, sí, estamos hablando de algo físico que está haciendo un servicio físico, pero hay una enseñanza que Jesús está dándoles un poco más profunda. Ahora, toda esta escena también es el eco de algo que dice Pablo. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pablo nos dice una serie de cosas que revelan lo que Dios hizo. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros y nosotros este sentir. La palabra sentir ahí no habla de sentimientos, sino es como mente, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, dice Jesús, siendo en forma de Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar ahí es como vaciarse. No es que dejó de ser Dios, pero se desvistió, digámoslo así, de todos sus derechos divinos para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, como tú y yo, cuando ves a Jesús dices, pues es que Él es Dios, cualquiera podría, si yo fuera Dios también viviría así, pero es que Él no estaba viviendo como Dios, sino como hombre, porque Él se había despojado de todos sus derechos divinos, de todas sus prerrogativas. Y estando en la condición de hombre, se humilló más para hacerse siervo, porque había hombres libres, pero Él no vino como hombre libre, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y haciéndose siervo hasta la muerte en la cruz. ¿No te recuerdas la misma escena? Estaba sentado a la mesa con el Padre, el Espíritu, en un banquete eterno, en una saciedad y plenitud total, y un día Él decidió venir por nosotros. Así Jesús se levantó de la mesa y se quitó su manto, su autoridad. Se ciñó con una toalla, haciéndose hombre, y haciéndose, en la condición de hombre, haciéndose siervo. Luego dice, déjame regresar a Juan 13. Número 1, se levantó de la cena.
Número 2, se quitó su manto. Número 3, tomó una toalla y se la ciñó. Número 4, puso agua en un lerribe. ¿Sabes qué es eso? Jesús, cuando estuvo en la tierra, trajo agua, trajo la palabra, trajo su consuelo, nos dio a todos. Y luego dice, comenzó a lavar los pies de los discípulos. A través de su palabra está llevando a sus discípulos a la santificación. Pero ¿sabes qué me encanta de todo esto? Que dice que después de haberlo hecho, los enjugó y los secó con la toalla que tenían ahí. ¿Qué pasaría si te lavan tus pies y te sales así? Pues te enlodas por completo. Pero Jesús, en este proceso de limpieza, lo va a llevar hasta el final. ¿No dice eso la palabra? El que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a llevar a término. Y es maravilloso. La obra que Dios ha empezado en ti y en mí, Él la va a llevar hasta el final. No sé tú, pero hay veces que yo digo, no, esto no va a acabar nunca, Señor, no. O sea, a lo mejor puedes llevar a término a Lutero, a Spurgeon, a tantos hombres, pero a mí no. Yo creo que soy un caso perdido. Pero la Biblia dice que no, que Él la va a llevar a término. Y eso tiene que traer esperanza. Él se hizo hombre como siervo y en el proceso de santificación Él va a llevarlo hasta el final. Hasta el final. Verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto. Una vez más, el Hijo, Jesús, después de la muerte, después de haber hecho su obra, ascendió al cielo y regresó a la gloria que Él tenía desde el principio de los tiempos. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Me encanta el Señor Jesús. Sabe que somos lentos de aprender. Y les pregunta, ¿entendieron? Yo creo que no contestó nadie, porque Jesús dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Maestro y Señor. Dos cosas que tú y yo necesitamos reconocer. Maestro es el que enseña, es el que instruye. Y la gente no tiene problema con Jesús como maestro. Es un profeta, sus palabras son sabias, sí, ¿no? Todos lo exaltan como maestro. Pero cuando viene el momento de decir, es el Señor, es donde todos tropezamos. No, Señor no. Buen maestro, sí. Dueño de mi vida, lo veremos. Pero Jesús dice, no. Yo soy el maestro y soy el Señor. El amo, el dueño. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Uno de los temores que tú y yo tenemos es que si decimos que Jesús es el Señor, me va a aplastar, porque ese es nuestro temor humano, ¿no? Que alguien sea tu jefe es porque tiene poder para aplastarte. Pero Jesús dice, si soy el Señor y el Maestro, ¿sabes qué hice con eso, con mi señorío? Les lavé los pies. Y si yo lo he hecho, ustedes tienen que hacerlos unos a otros. Algunas personas han tomado a partir de esto instaurar un ritual del lavamiento de pies. No sé si lo has visto. Y en algunas iglesias se hace el lavamiento de pies, porque ahí dice que hay que hacerlo unos a otros. No creo que sea pecado, pero creo que no es lo que está tratando de mostrarnos, porque para empezar, cuando hay un ritual de lavamiento de pies, ¿qué hacen los que van a lavarse los pies antes de venir? Entonces se lavan muy bien los pies, porque qué oso venir acá, hay pies sucios, ¿no? Entonces no habla de eso, habla de servicio. Fíjate lo que dice en el versículo 15.
Ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, no dice lo que yo os he hecho, no está hablando de lo que hizo, sino de cómo lo hizo, en esta actitud de humildad y de servicio, en una palabra, de amor. Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad, sé de dónde voy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, tengo todas las cosas en mis manos, conozco los tiempos, y lo que he hecho es servirles. Ahora, ustedes tienen que hacerlo también. ¿Pero cómo? O sea, entiendo, voy a servir a los que están encima de mí, los que tienen más dinero, los que tienen más poder, pero los que están abajo, ¿cómo crees? Jesús ha puesto un ejemplo. Siendo el mayor, Él ha servido a todos, incluso a Judas. Incluso a Judas. Y qué importante es que tú y yo estemos conscientes de que esta es una tarea que Dios espera que tú y yo hagamos. Que veas a tu hermano, porque hay dos maneras de decirle. Decir, a ver, parece que alguien no se lavó los pies. O que te quites tu manto, te ciñas, traigas agua y laves los pies de tu hermano. Hay dos maneras de reaccionar ante los pecados de mi hermano. Una, ofenderme. Ay, si fulanito sí, es que no es. Mejor ni te juntes, porque sabes lo que es un pecador sote. La otra es que te humilles y vayas y laves los pies de tu hermano y en amor le muestres el amor de Dios. ¿Me entiendes? ¿Sí me explico? Y no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque sus pies huelen mal. Porque su pecado apesta. Pero en esto se manifiesta el amor de Dios. En esto nos amamos unos a otros, en humillarnos y atender la necesidad del otro. ¿Te acuerdas que dijimos que es el lavamiento de pies? Santificación, ayudarle a caminar mejor, en ensuciarse del mundo, ayudarle a... Tú y yo nos distraemos, por lo menos yo me distraigo muy a menudo. A menudo pierdo la óptica y necesito que mi esposa me diga, eso que estás haciendo es orgullo. Y a veces mi esposa hermosa lo hace de rodillas y lavando mis pies, por decirlo de alguna manera. Otras veces me aventa la cubeta y me aventa el jabón. Y entonces yo tengo que decir, ok, lo que está diciendo es correcto, la manera tal vez no. Pero entonces yo tengo que tomar la cubeta y el jabón y perdonar su pecado y lavar sus pies. ¿Te das cuenta? Esto siempre es de un lado y del otro. Esa es la manera en la que tú y yo debemos relacionarnos. Esa es la manera en la que el amor se hace visible en la iglesia. Y Jesús dijo, la única marca para que reconozcan que son mis discípulos es que se amen los unos a los otros. Y te digo una cosa, amar cuando es fácil lo hace cualquiera, hasta las tarántulas aman a sus hijos así. Pero amar cuando es difícil, solo aquel que ha conocido el amor de Dios. Y tus hermanos te van a dar muchas oportunidades para amarles en ese lado espinoso que tienen. Y tú vas a dar muchas oportunidades para que alguien venga y te ame. Pero ¿quién es suficiente para esto? Alguien puede decir, yo lo puedo hacer. No, todos somos inútiles. Por eso Jesús no nos ha dejado solos. ¿Qué dijo al principio? Los amó hasta el fin. ¿Te has equivocado juzgando a tu hermano en vez de amarle? Ok, no ha terminado. Dios te sigue amando. Quiere lavar tus pies. ¿Cómo comienza esto? Dejando que Él te lave a ti. ¿Pero cómo es el Señor? Sí, Él quiso humillarse por ti y por mí. Y requiere humildad para recibir su humillación. No seas como Pedro. Vamos, Señor, ¿cómo crees? Tú no puedes. Jesús le dice, tengo que hacerlo. Si no lo hago yo, no tienes parte conmigo. Recibe el servicio del Señor hacia ti. Es humillante que Dios venga, el Señor de la gloria, se ponga de rodillas y lave tus pies. Sí, es humillante, pero nosotros, como Él a mí. Pero no hay otra manera. Recibe la gracia de Dios. Y entonces toma esa gracia para lavar los pies de alguno de tus hermanos.
Vamos a orar. Señor, perdónanos si alguno de nosotros ha querido caminar solo y te ha dicho más de una vez: Señor, tú no me laves los pies a mí. Perdónanos si alguien de nosotros ha considerado que no es necesario. Sabemos que somos indignos, Señor, eso no lo podemos discutir. Pero también no se puede discutir el gran amor que tú tuviste al entregarte por nosotros en la cruz. Que nadie aquí, Señor, que ninguna persona de los que estamos aquí rechace el ofrecimiento y la gracia que el día de hoy tú traes. Tú quieres santificarnos y guardarnos. No lo merecemos, nunca lo hemos merecido, Señor. Pero haz en nuestro corazón una obra para que podamos recibirlo. Para que tengamos parte contigo. Y también, Señor, te ruego que nos ayudes a hacerlo con nuestros hermanos. Con aquellos que pecan, y a lo mejor pecan contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a no juzgar, sino a amar, a lavar sus pies, a humillarnos como tú lo hiciste, para que de esta manera tú seas exaltado. Y que tus palabras llenen nuestro corazón, y no el mundo, sus afanes y Satanás. Gracias, Padre, por toda tu gran obra de gracia y misericordia por nosotros. Nos ponemos en tus manos. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.